Bienvenidos a Enfoque. Este es un ciclo de entrevistas para que conozcamos en profundidad a aquellas personas que tienen un rol preponderante en la sociedad. Artistas, periodistas, músicos. Vamos a ir conociendo a cada una de las personas, sus motivaciones, pasiones, aquello que los motiva constantemente a hacer lo que están realizando. Esto es Enfoque. Bienvenidos a Enfoque una vez más. Hoy, la verdad, muy contentos y podría decir que hasta conmovido. Hoy les voy a presentar a una persona con una vida como la de cualquier otro ciudadano, pero atravesada por un hecho que claramente no es común en la vida de todos. Atravesado por un conflicto bélico. Tal vez cuando apuntamos a la persona queremos enfocarnos en principios, valores que tienen que ver tal vez obtenidos desde el deporte, desde algún club, alguna actividad lúdica o participando en alguna organización. En este caso, tal vez lo más loable es que estos valores fueron obtenidos y principios en una acción poco feliz para cualquier ser humano. Pero que aún así la resiliencia y la posibilidad de reinsertarse en la comunidad, algo que no fue tan sencillo, hace que se ponga en valor a esta persona y que a través de su rol como comunicador, como concientizador, y lo vamos a decir como lo dicen ellos, como malvinizador, realmente sea más que importante, sobre todo en una comunidad como la nuestra, en nuestra ciudad, en nuestra región patagónica, en Comodoro Rivadavia. Por eso les voy a presentar a quien, más allá del cargo, pertenece al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, habiendo sido su presidente, y le doy la bienvenida a Juan Pérez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, Adrián, a vos y bueno, a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. La verdad que es un placer estar acá y bueno, poder compartir parte de mi vida, parte de la vivencia de un ciudadano común. La verdad que no es fácil, pero antes de adentrarnos a tan joven edad en ese tema, por ahí contanos un poco de tus orígenes, ¿no? Vos sos de Comodoro Rivadavia, ¿cómo fueron tus primeros años? Contanos un poco de eso. Mirá, yo nací en Comodoro Rivadavia, más precisamente en la calle Saavedra y entre Chaco y Misiones, en el barrio Petrovelli. Y bueno, a la edad de 1 año fui adoptado por mi madrina, que en ese momento vivía en Astra, kilómetro 20. Mira. Y bueno, debido a que mi madre biológica había sido deportada a Chile, bueno, yo quedé en manos de mi madrina y bueno, que fue la que me crió. Viví en Astra, kilómetro 20, hasta los 6 años aproximadamente, y de ahí me fui a vivir nos fuimos a vivir a Barrio Ciudadela, donde conviví con mis 3 hermanas y mi hermano, ¿cierto? Y por supuesto mis padres, que fueron los que me criaron. Y bueno, tuve una infancia, digamos, feliz. Mis hermanas me ayudaron mucho, hicieron mucho para que yo me sienta bien, pudiera estudiar, me brindaron toda la comodidad que necesitaba un chico, ¿no es cierto?, que ellos sabían bien de que no era de la misma sangre, pero lo tomaban como tal, como que era el hermano que ellos habían perdido, porque habían perdido un hermano no hacía mucho tiempo. Así que
Tuve una muy buena infancia, después... ¿Dónde estudiaste en primaria? En la escuela número 23, doctor Carlos Madariaga, en Próspero Palazzo. En Mira. esa época el colegio, yo vivía en Barrio Ciudadela y me iba caminando hasta la escuela, calles de tierra, no estaba pavimentada ni había el asfalto que tienen hoy en día. Y bueno, toda la primaria lo hice ahí. Mi secundaria la hice en la escuela fábrica, Ciudad de Yapeyú, que antes eran 3 años, así en kilómetro 8. Me tocó hacer taller por intermedio de la escuela fábrica, que era una especie de beca que otorgaban a los distintos alumnos que llegaban a segundo y tercer año. Me tocó trabajar en la Guilford, en la vieja planta de zinc, que era la que estaba al lado de la refinería, que estaba en kilómetro 8. Me tocó trabajar en petroquímica también, siempre como estudiante. Claro, en esa época entiendo que era a los 16 años aproximadamente. 17 años, sí. Y bueno, ¿Algún deporte en esa época que practicaba? yo de los 11 años jugué al fútbol Mira. hasta hace prácticamente 7 años. Hasta hace 7 años atrás. Te mantuviste activo en el deporte. Me mantuve activo en el deporte, siempre jugando al fútbol. Mira vos. Siempre en Ciudadela, después cuando fui más grande, por edad, ¿no? Ya fui jugando en los veteranos, en Puerto Argentino, en el Tordillo, después estuve en Lanús también. Así que tuve una vida, digamos, deportiva muy, muy extensa y bueno. Mira qué bueno. Y bueno, obviamente llegan los 18 años y ¿qué sucede ahí? ¿Cómo te enterás que tenés que ir a Malvinas? Mira, yo en el año 81 estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio, porque en ese entonces era por ley, te obligaban a que cumplieras con el servicio militar obligatorio siempre y cuando fueras sorteado y salieras apto de la revisación médica que te hacían en ese momento. Y bueno, a mí me tocó el batallón logístico 9, kilómetro 11. Ajá. Y en el 81, cuando llegaba el mes de diciembre, me dieron la baja hasta la licencia hasta la baja. Volví a mediados de febrero y recién habían ingresado los chicos de la clase 63, yo era clase 62. Y en febrero del 82 me reincorporaron nuevamente y en los primeros días de marzo me dieron una pequeña licencia de 15 días hasta que los de la clase 63 pudieran, digamos, retomar el control del regimiento, en el sentido de que tomaban las guardias, claro, ocupaban distintos lugares en las distintas compañías del regimiento. Cuando se produjo la toma de Malvinas, la recuperación, yo estaba en mi casa en Ciudadela y me acuerdo que mi padre me despertó a las 6 de la mañana porque se iba a trabajar a esa hora. Él trabajaba en Sereno, donde hoy en día está la playa de Tanques, ajá, en kilómetro 9. En ese entonces era playa de Tanques en kilómetro 9. Y me despertó diciéndome que se había recuperado las Malvinas. Yo, como todo chico de esa edad y de esa época, bueno, continué durmiendo y con el transcurso de las horas me fui anoticiando de lo que iba ocurriendo. El día 4 de abril viene la policía a buscarme, a entregarme una citación para que me presente en el batallón logístico 9. Ajá. Y bueno, me presenté en hora del mediodía. A la tarde me dieron ropa de combate, ¿no es cierto? Y nos hicieron preparar los bolsos y nos trasladaron hasta el aeropuerto, donde tuvimos que esperar para poder embarcar y poder irnos a Malvinas. A todo esto, mi familia no estaba enterada de nada de que yo iba a Malvinas. En
En el aeropuerto encontré una persona, un vecino, de apellido Barría, a quien le dije que le avisara a mis padres que yo me iba a Malvinas. Estuve hasta el día 6 de abril en el aeropuerto y bueno, en horas de la madrugada nos subieron a un avión Hércules y nos trasladaron junto con el resto de mis compañeros a la isla Malvinas. Llegamos... ¿Te puedo interrumpir un poquito ahí porque me interesa esta parte, ¿no? Vos, el 4 de abril, te llega la citación por parte de la policía. Sí. Entiendo que en ese momento tal vez había familia en tu hogar, sí, o donde vos tenías que presentarte nuevamente al regimiento, pero no daban más información que eso. De hecho, vos en ese momento tampoco en la citación decía que te iban a enviar a Malvinas. No decía en ningún lado. Y te enteraste cuando llegaste al regimiento, te entregaron la ropa y te dijeron vas al aeropuerto porque te vas a Malvinas. Básicamente, entonces en ese lapso nadie sabía nada hasta el momento que llegaste al aeropuerto y tuviste la posibilidad de avisarle a un vecino. Exactamente. Bien. Ahora, continuame cuando llegás a Malvinas. Y llegué ¿Cómo es el momento? ¿Qué avión? ¿El Hércules los buscaba? ¿En el aeropuerto de Comodoro Rivadavia? ¿Cómo era? A ver, venían contingentes de soldados y, ¿no es cierto?, con derechos militares de distintos puntos del país, ¿no es cierto? Y eso no significaba que todos iban a ir a Malvinas, sino que, bueno, llegaban al aeropuerto y se distribuían a distintos lugares de la Patagonia. Algunos iban a Puerto San Julián, otros iban a Gallego, otros iban a Río Grande, a Ushuaia. Pero bueno, el epicentro, digamos, de toda la parte operativa era el aeropuerto General Mosconi, hoy en día. Desde ahí se salía todo lo que era la parte logística, todo lo que era la parte de tropas, se movilizaba a través de los aviones Hércules, que era el único medio de transporte que en ese momento hacía de nexo entre el continente y la isla. Cuando llegamos a Malvinas, lo único que se veían las luces del pueblo, estaba todo oscuro porque era en horas de la madrugada, frío, se sentía esa humedad que digamos, se olfateaba en el aire, esa humedad que había, y desde el aeropuerto nos trasladaron a donde estaba el cuartel general de los Royal Marines, que era el Moby-Brook. Ahí se asentó el batallón logístico 9 y ahí estuve destinado a prestar servicio con el batallón. Primeras sensaciones transitando el tiempo que te tocó estar en Malvinas. ¿Estuviste hasta el final del conflicto? ¿Estuviste poco tiempo? ¿Te tuvieron que trasladar antes? ¿Cómo fue tu tránsito durante el conflicto bélico? Y yo estuve allá desde el 6 de abril hasta el 17 de junio. O sea, viví todo el proceso. La primera etapa fue atrincherarnos, preparándonos para la defensa, porque ya sabíamos que la flota inglesa venía en camino, pero no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Entonces nos estaban preparando para afrontar lo que se viniera. El 1 de mayo, que fue cuando se produjo el primer bombardeo, a mí me tocó estar de guardia en la bahía de Puerto Argentino, al lado del Moby-Brook. Y a las 4:45 se escuchó el primer estruendo de la bomba. La sensación que tenía en ese momento era un poco de miedo, un poco de angustia, porque bueno, a partir de ese momento comenzaron una serie de bombardeos, los cuales a más de uno de mis compañeros causaba cierto temor porque no sabíamos dónde iban a caer las bombas. Si bien sabíamos que el objetivo que tenían ellos era la recuperación de la isla, y por ende que ellos querían
con el paso del tiempo nos dimos cuenta que ellos querían neutralizar todo contacto entre el continente y la isla. Ellos, el objetivo más inmediato era neutralizar el aeropuerto, porque esa era la vía de contacto. Claro. Y como te decía, el miedo, la angustia estaba latente en cada uno de nosotros. Yo, si bien cuando arrancamos la entrevista, el eje central de este momento que estamos compartiendo sos vos, para ir redondeando un poco el tránsito en las islas, simplemente te voy a pedir desde tu perspectiva momentos que te hayan quedado muy marcados, tanto desde tu llegada, el transitarla, y hasta el momento en que les toca volver con la decisión de la rendición. Y varios momentos trascendentes. Pudimos ver como yo te decía recién, pude ver cuando cayó la primera bomba, pude ver cuando se derribó el primer avión Mirage, derribado por propias tropas, porque en ese momento había cierta incertidumbre, porque bueno, era tanto el fuego que había, el fuego cruzado de ametralladora, de proyectiles que habían en el aire, que era impredecible. Frente a donde estábamos nosotros, que era en la bahía, vimos como un Mirage, que después nos enteramos que el piloto decía que era argentino, que no le tiraran, y veíamos como el avión mostraba las alas donde estaba la insignia de que era un Mirage argentino, que en un principio era tanta la incertidumbre que le entraron a tirar de todos lados. Bueno, ese momento quedó muy, muy marcado, yo lo vi, así como también vi que un momento, digamos, trascendental fue cuando quisieron hundir al almirante Irizar, que era en ese momento un buque hospital, se encontraba en la bahía y estábamos haciendo guardia en uno de los cerros aledaños al pueblo, y vimos en hora de la madrugada como un misil, que después nos enteramos que era un misil, era una luz colorada que avanzaba y que explotó en el agua, explotó en el mar. Y después nos enteramos que era un misil que habían lanzado los ingleses desde un helicóptero, queriendo hundir el almirante Irizar, siendo que era un buque que estaba muy identificado porque era de color blanco y tenía la Cruz Roja pintada. Después, un momento muy, muy marcado fue el momento de la rendición. Es como que sentimos el alivio de que ya no íbamos digamos, a ver cómo iban muriendo nuestros camaradas, no íbamos a sentir más el cañoneo que era constante durante todas las noches, porque no nos dejaban dormir. Ya no íbamos a tener más miedo, porque el hecho de que no nos dejaban dormir tampoco nos permitía saber o poder tener la sensación de que la bomba iba a caer en cual o en tal lugar. Eso, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta de que fue así. Se nos terminó un poco el miedo, llegó el alivio. Y después el hecho de que, bueno, pudimos regresar al continente en mi caso en el Bahía Paraíso. Yo desembarqué
en Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, y de ahí me trasladaron en un avión hasta el aeropuerto, en un Fokker F-28, junto al resto de mi camarada, y de ahí nos trasladaron al Batallón Logístico 9. Es impactante un detalle no menor, y esto cuando lo conversás con la mayoría o escuchás a cualquier veterano que recuerdan hora exacta, momento exacto, móvil exacto, cada situación a más de 40 años, como un recuerdo vívido, una situación concreta, está prácticamente grabada, y me atrevo a decir a fuego, en la memoria de cada uno de ustedes. Me decías que te trasladaron a Comodoro Rivadavia por un vuelo, y ahí al regimiento 9, me dijiste. Sí, al batallón. Al batallón. Sí, sí, me acuerdo muy bien porque, bueno, la llegada al cuartel fue justo el 20 de junio, que dio la casualidad que justo era el Día del Padre, coincidía con el Día de la Bandera. Ahí nos pudimos bañar, pudimos comer bien, pero no nos permitían ver a nuestros familiares. Muchos de mis camaradas eran de Buenos Aires, algunos eran de Córdoba. Generalmente los clases 62 eran de Córdoba, los clases 63 ya era la camada que había venido de Buenos Aires. Y muchas veces nosotros, estando ahí en el cuartel, sabíamos que había venido gente de otros lugares del país para saber cómo estaban sus hijos, si es que estaban de regreso o no, y no se brindaba ninguna información. Las Fuerzas Armadas en ese momento no brindaban información. Muchas veces los padres, hermanos, tenían que volverse sin saber si su ser querido había vuelto o no. Yo tuve la oportunidad de que fui el primer soldado del Batallón Logístico 9 que pudo salir e ir a visitar a la familia. Y como vos decís, lo que recién acabas de manifestar, me acuerdo bien el horario y todo, porque un día viernes, esto fue prácticamente una semana después de que había llegado de Malvinas, un día viernes, un suboficial mayor que estaba de guardia de fin de semana, a quien yo conocía porque lo había tenido como director técnico jugando a fútbol en Ciudadela, me dijo si yo quería ir a ver a mi familia. Por supuesto le dije que sí. Me dice, bueno, prepárate, ahora a las 7 te vas, pero te quiero acá el lunes a las 6 de la mañana. Así que salí a las 7 de la tarde del regimiento, del batallón. Tardé 45 minutos hasta mi casa y ahí pude ver a mis viejos. Ahí se enteraron de que yo había vuelto y que estaba bien. Eso fue, digamos, un momento muy trascendente en mi vida. Imagino que la emoción de la familia pudiendo recibirte, sabiendo que estabas vivo cuando ellos no tenían información. Entendamos que hoy creemos que la información vuela, y en esos momentos era distinto, y la desesperación en un momento oscuro en la historia de nuestro país, con los militares en un gobierno de facto. Bueno, no vamos a entrar en un análisis de historia, pero lo estamos contando a través de tu vivencia. Si no hubiese sido por esta persona con la que vos pudiste tener contacto previo gracias al deporte, tal vez no hubieses podido verla en el tiempo que hubieses querido a tu familia, y creo que tanto para vos como para ellos fue una gran sorpresa poderse encontrar. Y sí, yo aparecí de la nada golpeando la puerta y
que tu madre y tu padre te abran la puerta y te vean, es fuerte. Es fuerte porque habían pasado 74 días que ellos lo único que sabían es que yo me había subido a un avión Hércules y que había ido a Malvinas. Y que se enteraron por un vecino. Y que se enteraron por un vecino y que después no tenía más información, porque tampoco se la brindaban a nadie. Fue un viernes Sí. a las 7 de la tarde y solicitaron que a las 6 de la mañana del lunes estés ahí. ¿Cómo fue ese fin de semana hasta que volviste con la incertidumbre de lo que era volver al regimiento? Porque incluso no sabes qué esperar. No, después tranquilo, tuve reencuentro con mis hermanas, mi hermano, que todavía estaba ahí, mis 3 hermanas, así que el fin de semana ese pude estar con ellos, no me preguntaron nada, pero la pasé bien, estuve tranquilo. Y de vuelta al regimiento, ¿cómo fue esa situación? Y volví como a las 6 de la mañana, como me había dicho el suboficial, y la tarea que hacía era algo rutinario, no había mucha exigencia que digamos, porque bueno, nosotros éramos considerados soldados viejos, ya estaba la clase 63, los distintos lugares de las distintas compañías del regimiento, así que estuvimos un mes y después nos dieron la baja. ¿Un mes? Un mes. ¿En ese mes tuviste la posibilidad de tener contacto con tu familia? Sí. Pero al margen de eso, después del mes cuando nos dieron la baja, nos prohibieron que habláramos de Malvinas. Nos prohibieron hablar de lo que había pasado allá en Malvinas. Así que después de eso, mucho tiempo sin hablar, sin contar nada a quienes le preguntaban qué había pasado en Malvinas, por qué sucedió lo que había sucedido. En fin, había, digamos, cierto desencanto con la sociedad, porque la sociedad en un principio es como que a nosotros nos daban la espalda, y eso yo lo puedo decir porque en un principio se había dicho, con el advenimiento de la democracia, ¿no? Se había dicho de que los veteranos de guerra íbamos a tener no privilegios, sino ciertas facilidades para poder tener un trabajo o poder continuar estudiando. En fin, a mí me tocó vivirlo porque estuve como entre 6 y 7 meses deambulando, buscando trabajo, y cuando iba a preguntar y decía que era veterano de guerra, te decían que no, porque te decían que vos estabas loco, que no estabas bien. Entonces eso fue parte también del rechazo que en su momento acentuó la sociedad. Y, me costó mucho conseguir un trabajo. Me venía caminando muchas veces hasta el barrio industrial, o me tocó ir hasta Diadema también, o al Tordillo a buscar trabajo, a Escalante, donde estaban las grandes operadoras, que en ese momento era YPF y era CAPSA, y nos costaba un montón. Yo, gracias a Dios, en el año 83 tuve la suerte de que, por intermedio del sindicato de SUPE, pudimos ingresar alrededor de 34 veteranos de guerra a trabajar a YPF, en los distintos campamentos de YPF que había en ese entonces.
Otros entraron a trabajar en el correo, otros entraron a trabajar en la municipalidad, que dicho sea de paso fue el primer municipio que aceptó que los veteranos de guerra pudieran trabajar en la administración pública. Fue el primer municipio en el país. Y muchos veteranos entraron a trabajar en la municipalidad. Pero ya te digo, a la mayoría le costó conseguir trabajo. Algunos veteranos tuvieron que mentir que eran veteranos de guerra para poder ingresar en las empresas privadas. Yo tengo anécdota no sé si lo puedo contar, pero tengo anécdota de dos veteranos que habían entrado a trabajar en Astra y ellos para entrar a trabajar ahí tuvieron que mentir. Y me acuerdo que cuando se entregaron las medallas del Congreso de la Nación, se citaba a todos los veteranos al Liceo Militar para hacer entrega de la misma y salió publicado en los diarios. Estas dos personas habían entrado a trabajar en Astrafor, lo que era en ese momento, y el jefe de recursos humanos los llamó y le preguntó por qué habían mentido. Entonces ellos dijeron que habían mentido porque si no, no iban a tener trabajo. Y esos dos muchachos, el jefe de recursos humanos llamó a un asistente y le dijo que les daba el día libre, que fueran a sus casas y que al otro día, que era el día que se iba a desarrollar el evento, un vehículo lo iba a ir a buscar y lo iba a llevar y lo iba a traer. Y así como eso hay muchos casos. Muchos veteranos tuvieron que mentir para poder conseguir un trabajo. Entendemos que ante la prohibición por parte de las autoridades militares en ese momento y una sociedad desinformada, porque también esa es una realidad, y el miedo también de contradecir, era una puja difícil de entender. En el medio estaban las personas que eran los protagonistas de una historia triste, de un hecho realmente aberrante como es una guerra, más allá de los objetivos. Una guerra, ningún veterano creo que al día de hoy pone en valor más allá, y creo que nadie, sí ponemos en valor siempre y destacamos lo que se puso sobre la mesa, la entrega, el sacrificio, la patria por sobre la vida misma, ¿no? Pero entendemos que la guerra no fue y no será nunca algo bello a destacar. Y en esto ustedes se encontraron con una sociedad que por momentos les daba la espalda, a algunos les abrían las puertas, pero en su mayoría había era todo como una alfombra y ustedes tenían que estar ahí abajo. Exactamente. ¿Cómo empieza ese trabajo por parte de ustedes como veteranos? En principio entiendo que se organizaron acá y después habrán hecho las conexiones a nivel nacional, eso desde cada sector, para empezar a poner en valor el acto heroico que ustedes llevaron adelante. Estuvimos mucho tiempo, como ya te dije, sin poder hablar, sin poder expresarlo, contar lo que habíamos vivido, hasta que se comenzó a formalizar lo que hoy en día son los centros de veteranos de guerra. Los centros de veteranos de guerra contribuyeron mucho a que cada uno de nosotros pudiéramos reinsertarnos en la sociedad, que la sociedad nos pudiera conocer, nos pudiera valorizar por lo que hicimos. Y ya te digo, nos costó mucho. Tuvimos que empezar a malvinizar, yendo a los colegios, brindando charlas, dando a conocer nuestra historia. No simplemente la nuestra, sino que también la de los demás camaradas que quedaron allá.
Eh, Eso nos costó mucho a nosotros y los centros de veteranos contribuyeron mucho a eso, como también contribuyó para que cada veterano de guerra pudiera explayarse, ¿no es cierto?, dentro del mismo ámbito, porque había veteranos que no hablaban y aún hoy en día, a 42 años, todavía hay veteranos que no hablan. Cuesta mucho. Son momentos, son recuerdos muy fuertes y es difícil la convivencia con el veterano de guerra y por eso siempre decimos nosotros que el sostén nuestro es nuestra familia, porque son las que están al lado nuestro, saben de nuestros padeceres, nuestras penurias, nuestras angustias, saben del sufrimiento que tuvimos en su momento y que tenemos a lo largo de estos 42 años. Porque eso es algo que ha quedado dentro nuestro y es una mochila que vamos a transportar hasta el día que ya no estemos. Empiezan con la confección, la configuración de los centros de veteranos de Guerra de Malvinas. Nosotros estamos en Comodoro Rivadavia. Muchos pensarán que es parte del fin del mundo. Pero en distintos puntos del país, ¿se vive o han sido reconocidos en su tarea como se vivencia acá? ¿Ustedes sienten que existe eso en distintos puntos de nuestra Argentina? Hay diferencias, hay muchas diferencias. Yo siempre lo he dicho y mis camaradas también lo han dicho en distintos lugares, en conferencias, en charlas, en audiciones, que lo que se vivió en la Patagonia con respecto a la causa Malvinas no se vive en ningún otro lugar del país. Yo he estado en varios lugares del país por, digamos, eventos deportivos relacionados con los veteranos de guerra, con las Olimpiadas de los veteranos de guerra, y la causa Malvinas no se vive ni en Santa Fe, ni en Misiones, ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, como se vivió acá en la Patagonia. Acá en la Patagonia está muy metido en el alma del patagónico la causa Malvinas. Acá se vive plenamente y una muestra de ello es que cada 1 de abril es multitudinario el acompañamiento y el cariño que nos brinda la gente, no simplemente en esas fechas, sino a lo largo de todo el año, porque nos ven por la calle de la ciudad, saben que somos veteranos de guerra porque andamos con nuestras prendas alegóricas, ¿no es cierto?, a Malvinas, y bueno, nos expresa mucho cariño, mucha admiración, mucho respeto, y eso en otros lugares no se ve, y estos últimos años es como que ha tenido mayor preponderancia, ¿no es cierto?, el hecho de que se recuerde no simplemente a los veteranos que han vuelto, sino también a los que han quedado en la isla, ¿no es cierto?, y a los que han partido a lo largo de estos 42 años. Así que yo te diría que se vive de una manera muy distinta al resto del país. Volviendo a vos, Juan, pensando un poco en tu reinserción en la sociedad, ¿no? Vida activa en el deporte, lograste conseguir trabajo. ¿Cómo fueron los primeros años desde tu llegada de las islas hasta que pudiste encaminar o encauzar un poco tu día a día? ¿Cómo lo transitaste? No, lo transité con tranquilidad.
Gracias a Dios no sufrí ninguna secuela, no tuve ninguna secuela con respecto al conflicto bélico. Y me fui adecuando a distintas etapas de mi vida. O sea, yo estando trabajando en YPF, tuve la oportunidad de poder estudiar y terminar el secundario. Me sacrifiqué y durante 3 años, que eran los 3 años que me faltaban, pude estudiar y pude recibirme de técnico contable. Entonces fueron etapas que, si bien me costó, fue muy, ¿cómo te podría decir? Fue muy buena para mí eso, porque me abrió la mente, me permitió no encasillarme tanto en lo que había vivido y me ayudó a poder continuar con mi vida. Y de ahí pensaba yo, mientras estás trabajando, seguís vinculado al deporte, aparecen los centros de veteranos. ¿Cómo te llega a vos la posibilidad de presidirlo al de Comodoro Rivadavia y cómo es la organización hasta llegar a la sede, que no es algo tan sencillo? No, a ver, nosotros, el centro de veteranos comenzó primero con 7, 8, 10 personas. Las reuniones se hacían en casas de familia, de veteranos. Y bueno, con el paso del tiempo se fue incrementando, se fue acercando más gente, ¿no es cierto? Más veteranos se fueron reagrupando en la institución con un objetivo en común, que era tratar de obtener un buen bienestar para no simplemente el veterano de guerra, sino también para la familia en ese momento. Y bueno, se pelearon en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se pelearon por distintos objetivos. Uno de ellos era poder tener un buen laburo en la provincia, un buen laburo en la municipalidad o en cualquier otro ente del Estado. Y se tuvo que luchar, se tuvo que ir a Rawson, se tuvo que hacer campamentos durante varios días hasta poder lograr el objetivo de que tengamos un reconocimiento por parte del gobierno provincial, al cual luego también se adhirió la municipalidad. Así que costó muchas cosas, le costaron al veterano de guerra. Después se logró tener un terreno donde se levantaron los primeros pilares de lo que hoy es el Centro de Veteranos de Guerra. Se comenzó con un salón chico, una cocina y baño, y hoy en día tenemos un salón de uso múltiple de 520 metros cuadrados, que es el centro donde los veteranos de guerra pueden desarrollar actividades para la comunidad, pueden hacer aportes solidarios para la comunidad, como ocurrió en el 2017 con la inundación, que nosotros también sufrimos nuestras consecuencias, pero también brindamos lo más que podíamos a la comunidad, no simplemente nosotros desde acá, desde nuestra ciudad, sino que también a través de otros centros de veteranos del país que también, viendo la situación en que estábamos en ese momento, aportaron su colaboración en forma masiva, y después nosotros eso lo traducimos en distribuirlo en los distintos lugares donde hacía falta. Sí, la verdad que uno recuerda muy bien ese momento en 2017, donde se pudo usar la sede como lugar de refugiados para muchas familias y sí, punto de distribución de algunos otros insumos para aquellos que lo necesitasen, en un punto bastante conflictivo en lo que fue... A ver, no sé si muchos lo saben, pero nuestro Centro de Veteranos de Guerra fue la primera entidad
que dio albergue a 12 familias en Comodoro durante el factor climático que había ocurrido en el 2017. Nosotros tuvimos 12 familias hasta que, bueno, comenzó a entrar el agua también en nuestra sede, y después la trasladamos. Muchas de esas familias fueron trasladadas a la escuela 209 del barrio San Cayetano. Después pudimos, digamos, subsanar todo el barro que había quedado adentro de la sede. Comenzaron a llegar los primeros camiones que venían de otros lugares del país con donaciones. Armamos toda una serie de cosas para poder distribuirlas en los distintos barrios donde más había, o sea, en las distintas zonas críticas de la ciudad, ¿no es cierto? Llámese el Estela Maris, el Cordón Forestal, el San Martín, el barrio San Cayetano mismo, en la zona alta, en fin, en el Moure, en el Abel Amaya. Eran lugares donde la situación era muy crítica, y bueno, nosotros con nuestro aporte a través de otros centros de veteranos tratábamos de llegar hasta muchas veces en nuestros propios vehículos y poder brindarle la ayuda que esa gente necesitaba. Es decir, volviendo un poco también a tu historia, ¿no? Llegar de las islas, buscar trabajo, entendiendo que era muy complejo en ese momento para un veterano o para alguien que era recién llegado al conflicto. Era difícil decir a los 18, 19 años veterano de guerra, ¿no? Uh-huh. Y empezar a encontrar el trabajo, terminar el secundario, continuar con el deporte, empieza la posibilidad de pelear por los derechos de ustedes. Eso también es algo interesante a decirlo. Uno cree que solamente fue el conflicto bélico y ya está, y aparecieron los beneficios, y se olvidan que la pelea del veterano fue mucho más allá. Sí, seguro, y continúa hoy en día. O sea, a ver, nuestro principal objetivo siempre fue, más allá de la parte laboral, fue el tema de la salud. Fue algo primordial, y hoy en día todavía seguimos peleando por eso. Porque el sistema sanitario de nuestro país no llega a todos los lugares donde están los veteranos de guerra. Nosotros mismos tenemos que valernos para poder brindar ayuda a los veteranos que se encuentran en el interior de nuestro país, en el interior, digamos, de nuestra provincia, más precisamente. Hay zonas alejadas que no es propicio como para poder llegar con un vehículo, poder brindarle toda la asistencia que la salud puede brindarnos. Hay lugares donde hay veteranos que no saben que tienen la posibilidad de poder tener un acceso a una vivienda. Entonces, eso también tuvimos que pelearla para poder conseguir, y valernos de nosotros mismos para poder llegar hasta esos lugares y poder brindar, digamos, todo lo que el veterano necesita. También fue una pelea que sean reconocidos como veteranos de guerra y tener una asistencia médica especial. Exacto, sí, sí. Entendiendo también que uno siempre habla de los caídos en combate y los 649 caídos en las islas, y después el doble en la posguerra, teniendo en cuenta con los suicidios. Obviamente uno piensa en esos años en la salud como una afección corporal, deslindando totalmente responsabilidad de la salud mental, que era primordial para aquellos que habían sufrido traumas y secuelas en el conflicto bélico. Para después poder reinsertarse bien en la sociedad, porque la sociedad misma en su momento te juzgaba diciendo que vos estabas loco, que por haber estado en un conflicto bélico no estabas en tus cabales. Entonces,
costó mucho poder hacer entender a la gente, a la sociedad en sí, que tenía que convivir con los veteranos de guerra. Esa era la realidad en ese momento. Y costó mucho. Y entiendo también no solo para la sociedad, sino también para las familias. Para la familia también, sí. Sí. Pero la familia fue más llevadera porque fue, digamos, el sostén, el pulmón que permitió que el veterano de guerra pudiera salir adelante. Sin la familia, no sé qué hubiésemos hecho. Ya transitados casi 42 años estamos ya de aquel hecho heroico, pensando en las personas que hoy tenemos para admirar y agradecer lo que hicieron, pero triste porque no dejan de ser heridas que nos cierran, que duelen, que de hecho, y esto es a modo personal, siempre digo que Malvinas toma relevancia por la sangre derramada por ustedes, por el acto heroico de ir, muchas veces sin saber, como te pasó a vos, Juan, si no para muchos tal vez no hubiese tenido ese valor tan importante. Desde el Centro de Veteranos de Guerra, al margen de la asistencia y ayuda que han brindado a la comunidad como algo realmente loable, al día de hoy siguen siendo personas que son importantes en la sociedad, el rol fundamental de ustedes dentro del Centro de Veteranos, ¿cuál sentís que es? Trabajar para brindarle a la comunidad, ¿no es cierto? No simplemente a la comunidad, sino, hay distintos factores a los cuales nosotros estamos muy agradecidos, y uno de ellos es una gran institución como el Hospital Regional. Nosotros vamos a estar siempre agradecidos de por vida, hasta el último día que estemos acá, vamos a estar agradecidos al Hospital Regional por todo lo que hizo por nosotros. Eso siempre lo tenemos en valor porque hubo gente que hizo mucho sacrificio para poder sacar al veterano de guerra que venía con las heridas o con la secuela de una guerra, ¿cierto? Y nosotros nos debemos a nuestra sociedad, nos debemos a la comunidad de Comodoro Rivadavia, porque más allá de que en un principio no era esquivo el tratamiento que tenían hacia nosotros, con el paso de los años ya fue cambiando y hay muchas cosas que nosotros hoy en día lo valoramos y sabemos que la admiración, el respeto de la sociedad hacia nosotros es muy especial, y eso para nosotros es muy trascendental porque hoy en día ese respeto, esa valorización nos permite llegar a la universidad, a los colegios primarios, secundarios y en algunos casos hasta a nivel inicial, poder brindar a esos hijos de la sociedad, ¿no es cierto?, nuestro relato, nuestra vivencia, nuestros conocimientos, y poder inculcarle de que no tiene que haber ningún conflicto bélico. Y eso es nuestra premisa, poder enseñarle a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, ¿no es cierto?, a nuestra juventud, que ellos no tienen que vivir lo que nosotros vivimos, porque nosotros en el conflicto bélico perdimos parte de nuestra juventud, no la vivimos prácticamente, porque el conflicto bélico nos cambió completamente. Fuimos otro tipo de personas, aprendimos, con el paso de los años nos fuimos dando cuenta de que aprendimos a ser maduros de golpe.
sin tener ninguna enseñanza. Qué duro. Para nosotros sí. Y escucharlo también, créeme que escucharlo para muchos que tengan sueños, anhelos, y eso me lleva a la pregunta que te quería hacer, ¿qué es lo que te motivó a salir adelante después de volver de las islas? ¿Qué es lo que te sostuvo o qué filosofía de vida te sostuvo para llegar al día de hoy con la entereza y con la fuerza para poder seguir contando, amén, de revivir momentos que créeme que cada vez que lo contás es imposible no sentir la emoción que vibra de tu cuerpo, es tremendo. A ver, a mí lo que me ayudó mucho fue mi familia. Y yo pienso que también al resto de los veteranos de guerra le ha pasado lo mismo. La familia fue el puntal que sirvió para que cada uno de nosotros pudiéramos salir adelante. Eso es lo que nos motivó, ¿no es cierto?, a que nosotros hoy lleguemos a donde estamos, con buena salud, ¿no es cierto?, con una buena vida, porque esa es la realidad. Tenemos que ser un agradecido de que tuvimos la oportunidad de poder volver a Malvinas, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchas cosas que nos motivan, el poder brindar a la sociedad, como ya lo dije, parte de lo que la sociedad en su momento también nos brindó, porque cuando estábamos en la isla, nosotros nos enteramos de que la sociedad en su conjunto preparaba cosas para nosotros, gorras, guantes, bufandas, ropa de abrigo, y eso nosotros lo tenemos bien en claro de que nosotros nos debemos a la sociedad hoy en día. Eso es lo que nos motiva a continuar trabajando, aportando nuestro granito de arena. Algo que a veces cuesta disociar es el veterano de guerra que se calzaba un uniforme militar con una época de la historia en donde eran los militares los que gobernaban el país y obviamente trascendido ya estos 42 años, esa misma gente ya no está, la institución obviamente sigue porque las personas pasan, las instituciones permanecen. ¿Cuál es el vínculo que hoy sienten que tienen ustedes con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se sienten respecto de un lugar que ocuparon circunstancialmente por una cuestión de edad y haber atravesado un servicio militar obligatorio? Hoy ya como veteranos, ¿cómo ven ese vínculo, ese trato que tienen las fuerzas con ustedes o ustedes en conjunto con ellas? Hoy en día el trato con las fuerzas militares es muy bueno, es muy bueno. Para ellos nosotros somos referentes y cada vez que ellos pueden lo hacen saber, lo recalcan, se lo hacen conocer a todos los soldados voluntarios, haciendo referencia a los veteranos de guerra de Malvinas. La relación es muy buena. Ellos sienten, sobre todo el personal superior, cierta admiración por nosotros, cierta devoción por los veteranos de guerra, tienen un respeto muy especial, ¿no es cierto? Y eso es algo que nosotros lo hemos ganado. Eso sin ninguna duda que se lo han ganado. Hay algo que siempre me impacta y es que año tras año, cuando se vivencia
un nuevo aniversario del 2 de abril, emergen historias tapadas, ocultas. Lo decías vos, hay muchos que no se animan a hablar y van apareciendo veteranos que figuran en la nómina, pero que jamás decidieron decir que lo eran. Pero por sobre todas las cuestiones, las acciones en combate que verdaderamente son, diría, reliquias y que asombran al mundo entero por la bravura del soldado argentino, aún con o sin experiencia. Acá en nuestra ciudad hay muchos soldados que tienen para escribir un libro de la rica historia de nuestro país. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos los héroes son los que quedaron allá en la isla, pero hay héroes vivos todavía. Y convive con cualquier ciudadano que ande por la calle en nuestra ciudad. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vivencia y es muy difícil poder contar, ¿no es cierto? Cuesta mucho, porque como vos decías hace un rato, el volver a rememorar esas cosas es como si volviéramos al pasado a revivir lo que ya hemos vivido. Y hay veteranos que lo saben asimilar y hay otros veteranos que no. Pensando un poco en esto de tener el recuerdo tan vivo, tan fresco, tan cercano, hay un momento que es verdaderamente, no sabría qué palabra utilizar, pero digamos muy sentido, que es ese abrazo que se dan a partir de las 12 de la noche en punto del 2 de abril. Es decir, pasado el primero, donde se reencuentran con camaradas de distintas latitudes, porque Comodoro convoca de distintos puntos del país. ¿Cómo sienten ese momento ustedes? Con mucha emoción, con mucha con mucha admiración, respeto por quienes no están, porque llegado ese momento lo primero que nos acordamos es de ellos, más si alguno de ellos ha partido recientemente, con más razón. Entonces afloran un montón de recuerdos, un montón de momentos, ¿no es cierto?, vividos, y es emocionante porque también es un momento en el cual nos reencontramos después de X cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Como vos dijiste recién, hay gente que viene de otros lugares del país y que hace 30, 35, 40 años que no lo ves y pudieron haber sido compañeros tuyos del mismo regimiento o no, pero es un veterano de guerra, es un camarada que siente que se reencontró, ¿no es cierto?, con otro camarada y que eso es algo que nunca se va a perder hasta el día que el veterano no esté más. Y entonces simboliza mucho ese abrazo, ese calor fraterno, ¿no es cierto?, que significa abrazarte a alguien que para vos es un desconocido como persona, pero es un hermano como veterano de guerra. Y para nosotros es muy importante eso. Surge el interrogante, al día de hoy se siguen todavía identificando soldados argentinos
caídos en combate. Si bien conocemos la cifra, desconocemos el nombre y los seres humanos no son números. Exacto. Y cuando, no sé si esto lo conversan entre ustedes, ¿no? Una placa que a mí me hace enormemente ruido en un país que sigue buscando desaparecidos, en un país que sigue tratando de reconstruir su historia, en una herida que no cierra, en una época que es muy dura. La placa Soldado Argentino, solo conocido por Dios, en donde cuando ustedes estuvieron en el cementerio de Darwin, cuando ustedes habrán visto a alguna madre llorar a alguna tumba sin saber si es o no es su hijo, su familiar, no sé qué opinión les merece esa situación puntual todavía de ese momento del conflicto bélico, que es consecuencia directa, ¿no? Mira, a ver, yo te voy a contar algo. Yo en el 2016, junto con mi camarada Tito Nieva, que dicho sea de paso lo perdimos hace poco, tuvimos la oportunidad de estar en Malvinas después de 36 años y estuvimos en Darwin. Estuvimos recorriendo todas las tumbas. Y realmente te moviliza, porque vos decís, estás frente a una tumba, pero no sabes quién es el que está realmente en ese lugar. No conoces su nombre, no conoces su edad, no sabes si tiene algún rango militar o no, pero lo que sí sabes es que es un héroe de la patria. Es un veterano de guerra que cayó en combate, es un soldado de la patria. Entonces, para nosotros estar ahí en ese lugar, como en el caso mío y de Tito, fue algo muy conmovedor, porque muchos de los que estaban ahí, ¿no es cierto?, no tienen identificación y, como yo te decía recién, no sabes quiénes son. No sabes si en cada tumba hay 2 o 3 o 5 cadáveres, porque era así. O sea, los que se sepultaron, si eran 3, se sepultaban 3 en una tumba, si eran 5, 5 en otra y así, pero no sabía quién era. Qué tremendo. Y al día de hoy sí hay un trabajo desde donde se trata de identificar. Todavía se está haciendo eso, pero bueno, también todavía hay muchas tumbas que están sin identificar. Ojalá próximamente haya un avance y logremos identificar a cada uno de los camaradas argentinos que dieron su vida por nosotros, ¿no? Por nuestra patria. A mí verdaderamente me moviliza bastante esa situación puntual y siempre es interesante después de ese abrazo fraterno las palabras que tienen para compartir con toda la comunidad en su conjunto y que está obviamente esperando ese mensaje, que sea quien sea que esté al frente del Centro de Veteranos tiene el honor, el derecho y la obligación de expresarse ante una comunidad que está esperando justamente lo que tienen para decir. A vos te ha tocado más de una vez, como presidente, como miembro, en algún momento sé que te has quebrado y ha tenido que continuar la lectura una otra persona que te ha acompañado desde la comisión o algún veterano que ha estado ahí. ¿Cómo sentís que se recepciona ese mensaje? Mira, yo los mensajes muchas veces los preparaba un día antes, me ponía en mi casa a redactarlo, después se lo enviaba a 2 o 3 veteranos más y les preguntaba qué les parecía, si había que cambiar algo o no. O sea, le daba participación a ellos también.
Y cuando me tocaba leer los mensajes, todos los mensajes eran emocionantes, porque le hacía saber a la comunidad cómo estaba el presente del veterano de guerra. Y yo creo que los futuros mensajes también van a ser lo mismo, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que reclamar, siempre hay cosas por hacer. Y eso se ve reflejado dándolo a conocer a través de los mensajes. Y siempre faltan cosas. Y siempre se pelea por tratar de conseguir esas cosas. Y siempre se reconoce, en todos los mensajes se reconoce a la sociedad o a alguna institución, porque es así. Nosotros lo sentimos así. En esta trayectoria, qué difícil, ¿no? Porque habitualmente cuando yo tengo un entrevistado, les pregunto cómo hacen para disociar o separar o vincular tal vez, ¿por qué no?, su vida personal desde lo profesional. En este caso puntual con vos, y has sido muy abierto, no has hablado específicamente de vos más allá de alguna situación puntual, pero ¿cómo se hace para llevar adelante una vida personal con un hecho que prácticamente está clavado en la vida, ¿no? El hecho de haber estado en un conflicto bélico, encima reciente, en tiempos nuestros tal vez no tanto, pero en tiempos históricos estamos a 42 años nada más. ¿Cómo se hace para transitar el día a día con esa mochila en la espalda, ¿no? Porque más allá de que hayas conseguido trabajo después de haber vuelto de las islas, de haber estudiado, de haber seguido practicando deporte, siempre estuvo esto de en algún momento se va a poder hablar y en algún momento vamos a decir lo que tenemos que decir y en algún momento vamos a pelear por lo que tenemos que pelear y están peleando y están siguiendo. ¿Cómo se hace para vivir el día a día con la causa Malvinas al hombro? Y es como decimos nosotros, la causa Malvinas, para nosotros no es únicamente el 1 o el 2 de abril, son los 365 días del año. Y nosotros la causa de Malvinas la llevamos y la transmitimos a través de los distintos colegios. Esa mochila, como vos decís, que nosotros cargamos, tratamos de descargarla brindando las charlas en los distintos colegios, brindando parte de nuestra, digamos, de nuestras enseñanzas, ¿no es cierto?, para que el día de mañana no haya ningún conflicto bélico más. No queremos eso para nuestra sociedad ni para nuestra juventud. Entonces nosotros tratamos de que esa mochila que hoy día llevamos, después de 42 años, la podamos ir descargando con el paso del tiempo. Y eso va a ser hasta el último veterano que quede. Va a ser así. Juan, ¿cómo podrías definirte vos en palabras? ¿Como persona? Como persona, como profesional, como veterano de guerra, vos sos un ser íntegro. Me parece que es importante también, con toda la historia que cargas, que has compartido, tener por lo menos... me gustaría que pienses, que te puedas vos poner definir. Yo me definiría como una persona humilde, tranquila, que sabe que tiene los pies sobre la tierra, que sabe que ha vivido conflicto bélico, que ha pasado un montón de cosas, ¿no es cierto?
Como una persona que la peleé desde muy chico, porque esa es la realidad. Todo lo que yo tengo hoy en día, nadie me lo regaló. Tuve que pelear como el resto de mis camaradas para tener lo que hoy tenemos. Yo me catalogo como una persona tranquila y con buenos pensamientos, buenos ideales. Como toda persona con virtudes y defectos, ¿no es cierto? Pero siempre queriendo lo mejor para los demás, ¿no es cierto? Para quienes me rodean. Pero sobre todas las cosas, lo mejor para el veterano de guerra y su familia, y que tengan un buen bienestar, que lo que nos queda por vivir lo hagamos bien, con muchas pilas, como se dice hoy, ¿no es cierto? Que no nos sumerjamos en la amargura, en el dolor, en el hecho de que tenemos una mochila a cuestas. Y eso es lo que pienso yo, lo que quiero yo. Y lo que quiero yo como persona, ¿no es cierto? Yo quiero que el día de mañana, cuando ya no esté, se acuerden de Juan Pérez como un veterano de guerra más. Y otra cosa que me gustaría que me puedas dar tu opinión, porque vos constantemente remarcás que no te gustaría que vuelva a suceder, que no le decías eso a las generaciones venideras, el conflicto bélico. Más allá de que la causa haya sido la recuperación de las islas, nuestro derecho, nuestra soberanía, ¿qué opinión te merece una guerra? A ver, siempre lo decimos y en los colegios, tratamos de recalcarlo. En un conflicto bélico se ven las peores miserias del ser humano. Un conflicto bélico no lleva a nada. Al contrario, lleva a la pérdida de vidas, ¿no es cierto? Tanto civiles como militares. Y no queremos que eso suceda con las futuras generaciones, ¿no es cierto?, de nuestro país. Somos conscientes de que el día de mañana se puede llegar a recuperar nuestras Islas Malvinas, pero no a través de un conflicto bélico, porque eso no conduce a nada. Queremos que se haga a través de la vía diplomática, como tiene que ser, ¿no es cierto? Y que no haya más derramamiento de sangre. Eso es lo que yo pienso como persona, y creo que el resto de mis camaradas también opinan lo mismo. No quieren ver el sufrimiento de la sociedad, el sufrimiento de la familia. No quieren eso para nuestras futuras generaciones. Sabemos que por vía diplomática se pueden llegar a recuperar. Tal vez no vamos a estar nosotros, pero van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto?, las generaciones futuras. Queremos que el día de mañana vean eso, que se recuperan la isla y que sea a través de la vía diplomática. Vamos a hacer un pequeño ping-pong antes de cerrar, ¿no? Preguntas aleatorias, más descontracturado. Vos podés responder lo que explayar, te pones un ping-pong común de decir sí, no. Entonces un poquitito más tranqui. Vamos a arrancar. ¿Amante de? El fútbol. Muy bien. ¿Fanático de? San Lorenzo. Como el Papa. ¿Comida favorita? Milanesa, con puré. Milanesa con puré. Sí. ¿Puré de calabaza, de papa? No, de papa. De papa. ¿Y la milanesa de pollo, de carne? De carne. De carne. Está bien. ¿Bebida preferida? ¿Jugo o gaseosa? Jugo gaseosa. ¿Vino o cerveza? Nada. Nada.
Perfecto. No tomo alcohol. Está bien. Un lugar en el mundo para vos. Comodoro. Si yo te pregunto estilo musical. Todo lo que sea música me gusta. Bien, algún Sobre estilo. todo lo latino, lo melódico. Mira, Sí. y una canción emblemática, alguna canción que sea esta siempre me va a gustar. Amigo, simplemente amigo, de Ana Gabriel. Mira. Ya sabes cuál vas a hacer para un karaoke familiar, ¿no? Ya estás ahí. Y a modo de cierre, ¿te gustaría decir algo a las cámaras, a la gente que nos está viendo? No, creo que ya lo he dicho todo. No me queda más argumento para explayar. Bueno, muchas gracias, Juan, de verdad, por tu tiempo. Ha sido un placer realmente compartir con vos, conocerte como persona, que la gente vea que detrás de la figura de veterano, héroe de la Guerra de Malvinas, hay un ser humano que ha transitado como cualquier otro, pero además ha sido atravesado por un hecho verdaderamente traumático, un hecho doloroso, pero que de esa manera también han obtenido el título de héroes, y que la sociedad debe poder reconocérselos, mientras los chicos hoy se preguntan qué es un héroe. Hoy tenemos un héroe, bueno, los tenemos con nosotros, caminando entre nosotros, trabajando por el bien común, yendo a las escuelas a concientizar, a malvinizar, a poner en lo alto la causa Malvinas, en entender de qué se trata Malvinas y de las personas, obviamente, que fueron llamadas al cumplimiento del deber y que dejaron su vida en el suelo o en el mar malvinense, y que obviamente también han dejado su juventud, como lo ha dicho Juan en la entrevista, en esta linda charla que pudimos compartir. Verdaderamente agradecidos siempre por el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Enfoque, una vez más, los esperamos como cada martes a partir de las 18 horas. Juan, muchas, pero muchas gracias. Y auguramos obviamente el crecimiento y la expansión del acompañamiento de toda una sociedad por el gran sacrificio que hicieron por la soberanía de nuestra tierra. Gracias a los que nos han acompañado. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Adrián Eduardo Aguiar y los espero en otra próxima edición el próximo martes a partir de las 18 horas en Stream House. Esto ha sido Enfoque.